Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a ofrecer servicios de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA, porque esta tecnología, la inteligencia artificial, la IA, involucra particularidades y existen retos y dudas en relación con la forma del cumplimiento del derecho, es decir, en la forma de cumplir con el derecho en cuanto a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a esta tecnología y por esa razón, mediante los principios generales del derecho, mediante lo que se definen los principios generales del derecho, se aclara cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo aplica el derecho, cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial y así se sabe cómo existe la inteligencia artificial buena, la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, la inteligencia artificial que existe con base en la diligencia jurídica, es decir, con base en la eficacia jurídica, con base en el cumplimiento del derecho y así existe seguridad jurídica, es decir, certeza, seguridad jurídica, claridad sobre la forma en la cual el derecho aplica en relación con la inteligencia artificial y propiamente sobre la forma de cumplir con el derecho, es decir, en cuanto a la forma de aplicar lo definido en el derecho, en cuanto a la forma de cumplir con lo definido en el todo el derecho frente a la inteligencia artificial. Y en esta ocasión les explicaré en qué consiste la autorregulación válida jurídicamente, el principio de autorregulación válida jurídicamente en relación con la inteligencia artificial. Y es que no se trata de cualquier autorregulación, es decir, de cualquier actitud, de cualquier comportamiento, de cualquier acción, de cualquier forma de proceder, de cualquier forma de actuar, frente a la inteligencia artificial, sino que se trata de actuar de una forma en la cual se cumpla con el derecho. Y en eso consiste la autorregulación válida jurídicamente, de actuar de alguna forma en la cual se logre cumplir con el derecho, en la cual se cumple con el derecho, se cumpla con el derecho frente a la inteligencia artificial. Y por eso la autorregulación válida jurídicamente es la forma en la cual se autorregula precisamente una persona frente a la inteligencia artificial para que exista el cumplimiento del derecho, es decir, para que se apliquen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial con base en la forma en la cual a dicha persona le aplique lo definido en el todo el derecho. Por eso la autorregulación válida jurídicamente consiste en ejercer los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen, procedan frente a la inteligencia artificial. Consiste en la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial con base en la forma en la cual aplique lo definido en el derecho frente a una situación donde exista una inteligencia artificial y se deba cumplir con el derecho, es decir, frente a la relación jurídica en la cual se involucre, en la cual exista una inteligencia artificial, porque la relación jurídica es el ambiente donde se debe cumplir con el derecho, porque es el ambiente donde aplican deberes y derechos, es el ambiente relacionado con lo definido en el derecho. Y por esa razón, la autorregulación válida jurídicamente es la forma en la cual una persona que puede ser física, es decir, natural, es decir, un ser humano de carne y hueso, una persona natural, un ser humano de carne y hueso, o una persona que puede ser jurídica, es decir, moral, es decir, una organización del sector público o privado, nacional, extranjera o internacional, según el caso, cumple con el derecho, es decir, que la autorregulación válida jurídicamente, para que esto quede claro, es la forma en la cual una persona existente dentro de una relación jurídica cumple con el derecho y por eso cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial, cada persona existente en dicha relación jurídica debe cumplir con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien, a cada persona propiamente le aplique el derecho. Y en esa situación, en ese caso, cuando dentro de esa relación jurídica, cuando dentro de una relación jurídica, cada quien y propiamente cada persona, física, es decir, natural, y moral, es decir, jurídica, cumplen con el derecho, cumple con el derecho, existe validez jurídica porque es una relación jurídica donde existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Es decir, es una relación jurídica donde se aplican los derechos y deberes, donde se aplica lo definido en el derecho, donde opera lo definido en el derecho y propiamente donde se cumple con el todo de lo definido en el derecho. Y por eso, cuando en una relación jurídica existe una inteligencia artificial y cada persona participante existente en esa relación jurídica cumple con el derecho, existe validez jurídica en dicha relación jurídica y por ende existe la inteligencia artificial válida jurídicamente porque en los hechos de esa relación jurídica existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, incluidos los hechos relacionados con la forma en la cual exista la respectiva inteligencia artificial. Entonces, la autorregulación válida jurídicamente es la forma en la cual
se ejercen los derechos y deberes, es decir, es la forma en la cual se cumple con el derecho, es decir, es la forma en la cual existe el ejercicio de lo definido en el derecho, la aplicación, la operación de lo definido en el derecho, es decir, es la forma en la cual se gozan los derechos y cumplen los deberes en relación con la forma en la cual exista una inteligencia artificial, es decir, es la forma del ejercicio de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y por eso no se trata de documentos o en general de una autorregulación antijurídica, no se trata de documentos antijurídicos, es decir, documentos ajenos a lo definido en el derecho, es decir, documentos que afecten el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino que se trata de la autorregulación válida jurídicamente y esa autorregulación, por un lado, no solo consiste en documentos, pero por supuesto, según el caso, incluye documentos, incluidos, pues obviamente propiamente los documentos válidos jurídicamente, es decir, incluye documentos, documentos que deben ser válidos jurídicamente, que son válidos jurídicamente, es decir, que coinciden con la forma en la cual les aplica el derecho, es decir, documentos en relación con los cuales existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y, en general, actitudes humanas basadas en el cumplimiento del derecho. Y por eso la autorregulación válida jurídicamente, para que esto quede claro, no solo consiste en hacer documentos de autorregulación jurídica, documentos de autorregulación como términos y condiciones de uso, políticas de tratamiento de datos personales, políticas de privacidad, acuerdos del nivel del servicio, etcétera, sino que, por supuesto, incluye ello cuando es algo necesario, según la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica vinculada con una inteligencia artificial, sino que en general, o propiamente, es no solo el hecho de incluir esos documentos, de contar con esos documentos, no es solo el hecho de que existan esos documentos, no solo es el hecho de la existencia de dichos documentos válidos cuando sean algo necesario en una relación jurídica vinculada con la IA, sino que en general la autorregulación válida jurídicamente frente a la inteligencia artificial consiste en que exista la conducta humana basada en el cumplimiento del derecho frente a la forma en la cual exista la inteligencia artificial a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, es decir, a la medida de la forma en la cual existan los hechos de la respectiva relación jurídica, que incluye una inteligencia artificial, es decir, a la medida del todo del hecho, de la forma de la existencia, es decir, de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, donde está presente, donde se incluye, que incluye una inteligencia artificial. Entonces, la autorregulación válida jurídicamente no solo consiste en documentos, sino en general en el desarrollo, en la realización propiamente de todas las actividades humanas necesarias para que exista el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial y lo que es necesario, es decir, y lo que se requiere para que se pueda cumplir con el derecho, es decir, para que apliquen los derechos y deberes, para que se apliquen los derechos y deberes, es decir, para que exista el cumplimiento del derecho, es decir, para que exista el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, se define a la medida y la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestro blog y conozcan nuestra oferta de formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Formamos a individuos y a organizaciones del sector público y privado ubicadas en cualquier parte del mundo y existen productos de formación abierta para el público en general y productos de formación in-house, de formación in-house y institucional, de formación organizacional, de formación in-house, de formación dentro de las organizaciones, de formación propiamente para los equipos de trabajo de la organización, de las organizaciones en general que contraten el servicio. Es decir, que tenemos productos de formación jurídica para cualquier interesado disponibles para cualquier interesado, no abogados y abogados, para cualquier interesado, y productos de formación jurídica para los equipos de trabajo de las organizaciones que lo contraten. Específicamente hacemos la formación jurídica para el respectivo equipo de trabajo de la respectiva organización del sector público o privado que nos contrate. Muchas gracias por su atención, un fraternal saludo y espero que este conocimiento sea de la mayor utilidad y aclare cómo aplica el derecho en relación con la inteligencia artificial y propiamente cómo existe la inteligencia artificial buena, cómo existe el bien en relación con la inteligencia artificial, cómo existen, cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, cómo se cumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Es un conocimiento que en definitiva aclara cómo existe la diligencia jurídica, cómo ser diligente jurídicamente frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias. Un saludo. Que estés muy bien.